Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. La lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, del 8 al 11. Yo, Juan, oí la voz que me habló nuevamente desde el cielo, diciéndome: Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro y él me respondió: Toma y cómelo, será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Queridos amigos, a través de este pasaje del libro del Apocalipsis nos está llamando a entender, comprender el valor de la palabra de Dios. El vidente que comienza a profetizar desde la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que esa palabra es siempre amarga, es dura por una parte, pero también después sabemos que sus consecuencias nos dan el famoso dulce de leche, ya hay señal de lleva. Es decir, llegamos a esa dulzura, llegamos a lo esencial, a nuestro objetivo, que es la felicidad y el vivificar al hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo de León. Come este libro, tómalo. Yo lo comí, dice, lo tomé, lo comí. Al comienzo era amargo, pero después era dulce. Eso quiere decir, queridos amigos, que al comienzo la palabra de Dios yo pude ir de anda la fácil página la ya pues ya cojan más veñan de ya no quiero de. Pero en la medida en que vamos haciéndolo después, eso hace que nuestra sociedad sea verdaderamente una sociedad del país de las maravillas. Oye, algo más bella lleva. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia, que podamos llegar a ese país de las maravillas. ¿Pero por qué? Y porque desde la palabra de Dios, ñañamindu uriré, a pesar de que nos duela, que nos anime y nos llame a renunciar a tanto egoísmo, nos haga llegar a lo esencial de nuestro objetivo, la vida de esa resurrección, es decir, la dignidad del hombre. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.